Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque una noche más podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para poder aprender cada día más de Él. Sabemos que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y que a través de cada estudio que hemos recibido durante este año, Él nos ha hablado y ha habido un crecimiento en nuestro espíritu, porque yo sé, hermanos, que no nos quedamos solamente con lo que aprendemos, sino que buscamos cada día más a través de estar en su presencia y leer su palabra. Amén. Así que en esta noche quiero invitarle a que me acompañe a orar para que juntos podamos adquirir esa sabiduría que el Padre quiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos, que viene de Él. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos agradecidos contigo porque una noche más podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, sabiendo, Señor, que eres tú quien nos habla, quien nos enseña, quien nos instruye. Tu palabra, Señor, habla claramente, Señor, que si hay alguno que está falto de sabiduría, Señor, que te la pidamos, Señor, y que tú nos la darás. Así que en esta noche te pedimos esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, para entender, Señor, este estudio, Señor, que tú traes. Yo declaro que es tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, Señor, cada día, Señor, que mis hermanos tenemos a bien, Señor, traer esos estudios para tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que vas a hablarnos en esta hora, y no solamente porque vamos a entender, sino porque como cristianos vamos a ponerlo en práctica, Señor, y vamos a poder enseñarle a otros lo que hoy vamos a aprender, Señor. Así que te damos gracias en esta hora, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada uno de mis hermanos. Amén. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con el estudio que tiene como título Perdonar 70 veces 7. Y antes de iniciar, ¿verdad?, con el tema, vamos a entender qué es lo que significa el perdón, ¿verdad? Y buscando, ¿verdad? Según la Biblia dice que el perdón es el reconocer las ofensas de uno mismo delante de Dios. Es decir, que cuando yo hago algo incorrecto, ¿verdad?, que ofende a Dios, vamos a buscar, ¿verdad?, el reconocerlo delante de Dios. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, dice que nosotros debemos perdonar 70 veces 7. El perdón en la Biblia, ¿verdad?, dice que significa pasar, cruzar, adelantar o pasar. Y como les decía, ¿verdad?, a diferencia de la forma secular de lo que puede significar esta palabra, ¿verdad?, delante de Dios es reconocer lo que hacemos. Dice, perdón es una acción, y o sea que es un verbo, ¿verdad?, lo que debemos poner en práctica, de perdonar, dice. Es el que hace referencia a otorgarle a alguien una remisión de una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. Cuando nosotros leemos esto, es claro, ¿verdad?, que perdonar no es fácil. A veces uno dice, ay, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? O a veces dice, ay, yo nunca lo voy a perdonar. A veces decimos esas palabras, ¿verdad? Y nos atamos con la falta de perdón. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros le entreguemos ese perdón a Él. Cuando nosotros vamos a perdonar a alguien o nosotros vamos a pedir perdón, debemos, ¿verdad?, estar arrepentidos de la ofensa que hemos realizado, porque sabemos que es una falta delante de Dios, ¿verdad? En la palabra nosotros podemos siempre encontrar todas las respuestas, ¿verdad? En Mateo, cuando habla el Padre Nuestro, ¿verdad?, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces es un compromiso, ¿verdad? El perdonar es algo que nosotros debemos hacer para recibir el perdón de parte de Dios. Entonces, ahora sí vamos a ver el versículo, ¿verdad?, que les comentaba en Mateo 18, 21 al 22. Y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Hermanos, nosotros muchas veces queremos ser perdonados por Dios, pero ¿cuántos de nosotros queremos perdonar? Perdonar es un desafío, ¿verdad? Que Jesús nos lanzó a nosotros, a aprender a perdonar sin contar el número de veces que recibimos una ofensa, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad? Porque Pedro creyó que 7 veces era suficiente, y quizás es porque el número 7 es el número perfecto, ¿verdad? Y no sé, yo tal vez me imagino a Pedro, ¿verdad? Diciendo: te perdono una vez, contando: perdono otra vez, 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 perdono otra vez. Y con eso tal vez Pedro pensó que era suficiente, ¿verdad? Y cuando nosotros, si miramos la lectura, ¿verdad? Y nosotros viéramos esa multiplicación, 70 veces 7 son 490. Y sería imposible que nosotros como cristianos, ¿verdad? Como humanos, recordáramos muchas veces cuántas veces hemos perdonado a una persona. Y seguramente, ¿verdad?, contaríamos hasta cierto número y se nos olvidaría la cuenta. Pero encontré algo que me llamó mucho la atención en un estudio acerca de perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Y era acerca, ¿verdad?, de un profesor que dio una solución matemática acerca de este versículo. Y cuando yo lo leí y lo entendí, pues uno se admira, ¿verdad?, de lo que realmente Dios quiere revelar a través de la palabra. Vemos que en la Biblia, ¿verdad?, le pregunta, ¿verdad?, Pedro: maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y la respuesta, como ya lo leímos, ¿verdad?, era 70 veces 7. Siendo 7, como le decía, el número bíblico perfecto, y creo que por eso Pedro lo mencionaba, ¿verdad? Pero en este estudio que les estoy mencionando, el profesor de matemática, ¿verdad?, dice que hubiera sido muy fácil para Dios decirle, ¿verdad?, siempre o toda tu vida tenés que hacerlo y punto, ¿verdad? Hacerle una afirmación a Pedro. Pero hay algo muy interesante eso, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver cómo en la vida cotidiana nosotros podemos comprender lo que Dios quiso decir con algo tan simple, con números, ¿verdad? Cuando Jesús le dice 70 veces 7, no solamente 70 por 7, 490, como le decía, ¿verdad? Que en realidad el humano sería, a pesar de difícil de contarlo, sería muy poco, ¿verdad? En este estudio que les comento, ¿verdad?, dice que en realidad es elevar el 70 al número 7. Y yo lo busqué en una calculadora, lo hice, ¿verdad? Y, bueno, en realidad lo busqué y aparece un número que es un número muy inmenso, ¿verdad? Y dice que cuando nosotros miramos ese número, o sea, elevar 70 a la 7, es un número de tiempo, y que humanamente no podríamos, ¿verdad?, alcanzar ese número. O sea, no podríamos lograr perdonar esa cantidad de veces. No tendríamos el tiempo en la tierra para poder perdonar esa cantidad de veces, ¿verdad? Y es sorprendente cuando la palabra nos habla de algo tan sencillo, ¿verdad? Y cualquiera de las dos que el Señor haya dejado, ¿verdad? Ya sea un número sin límite de poder contarlo, o 490 veces, para la mente humana, ¿verdad?, es un número infinito, ¿verdad? Un número que el Señor no quiere que nosotros contemos, ¿verdad? En realidad Dios lo hizo, Jesús, ¿verdad?, le dijo esto a Pedro para mostrar que nosotros debemos perdonar siempre, en todo momento, sin importar la situación, lo que nos hayan ofendido, ¿verdad? Y el perdón de Dios va a ser la base de nuestro perdón. Lo que yo les hablaba al principio, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros perdonemos para que Él nos pueda perdonar. Y como les decía, no es fácil perdonar. Nosotros a veces no superamos el dolor, ¿verdad?, que nos puede causar algo que nos hayan hecho. Y darle a alguien nuestro perdón, aun cuando la otra persona no lo merezca, ¿verdad?, es a veces humanamente incomprensible.
Pero Jesús fue lo que hizo, ¿verdad? Cuando nos perdonó sin nosotros merecer ese perdón, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos perdonó. Nosotros cuando decimos, ¿verdad?, perdonar 70 veces 7, no quiere decir que Él contó la cantidad de veces que nos va a perdonar, porque imagínense si Jesús contara 70 por 7, o sea, 490 veces perdonarnos, a mí no me alcanzaría. Yo necesito muchas veces más de perdón de parte de Dios porque cada día fallo. Entonces es un esquema, ¿verdad?, de perdón, de cómo nosotros debemos perdonar ilimitadamente, de tomar la figura de Dios para poder perdonar. Él, ¿verdad?, nunca nos va a dejar de perdonar, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y el perdón a veces lo podemos entender como cristianos como una deuda que tenemos al Señor. Entonces, ya que tenemos esa deuda, nosotros debemos perdonar también a nuestros deudores, ¿verdad? Y hay una parábola que habla de eso, ¿verdad? Que dice que el que debía se le perdonó y el otro no quería perdonar. Pero la deuda, ¿verdad? Entonces nosotros debemos perdonar a todo aquel que nos ofende. Cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Como le decía en esta palabra del perdón, nosotros vamos a ser libres de muchas cosas, ¿verdad? Y esta parábola pues la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 18, donde estamos sacando, ¿verdad?, esta palabra, pero más adelante, desde el 21 al 35, ¿verdad? Si usted lo quiere leer despacio en su casa, pues lo puede hacer. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que ese siervo que perdonó encontró a un hombre que le debía un poco de dinero. Y él exige el dinero y no tuvo compasión, a diferencia, ¿verdad?, de lo que el otro había hecho. Este hombre dice que pidió misericordia, que se le perdonara, ¿verdad? Pero no, lo echaron a la prisión para que pagara su deuda. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Cuando dice que el patrón oye, ¿verdad?, lo que había hecho, él se enoja con su siervo, ¿verdad?, porque no había aprendido nada de ser perdonado. Por eso dice que ese siervo, ¿verdad?, fuera torturado hasta pagar la deuda. Nosotros debemos tomar esto como una imagen del perdón de Dios. Cuando Dios nos perdonó, Él nos enseña a perdonar. A veces nosotros pensamos que perdonar es un sentir, como por ejemplo si me como algo que me gusta, ya estoy satisfecho, o si algo me hace feliz. Pero el perdón no es eso. El perdón es arrepentimiento genuino, y perdonar implica hacerlo de todo corazón, perdonar las deudas que tienen otros hacia nosotros y de una forma infinita, sin fin, cada momento. Miren, yo sé que es muy difícil perdonar, ¿verdad?, porque a mí me ha pasado y yo aprendí que de verdad cuando uno perdona, el perdón es para uno, no para la otra persona. Porque yo recuerdo hace algún tiempo yo tenía algo contra una persona y realmente no me había hecho nada, pero yo tenía eso ahí en mi corazón y yo dije un día, no, yo necesito ser libre de esto, y ahí la persona me desagradaba y yo le llevé un regalo y me dijo gracias y me abrazó, y realmente en ese momento yo dije, yo ya perdoné a esta persona, porque cuando le di el regalo yo no sentía el perdón en mí, o yo decía, sí, la perdono, pero al rato yo ya la miraba y me caía mal, ¿verdad? Pero a partir de que yo aprendí a perdonar, yo fui libre. Todos como humanos, nosotros pecamos, ¿verdad? Y pecamos en contra de Dios. Somos como ese siervo, ¿verdad?, que tenía esa deuda imposible de pagar, pero recibimos de parte de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, ese perdón por todos nuestros pecados. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que Él nos perdonó porque nos ama. En Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, la falta de perdón hace una raíz de amargura en nuestro corazón. Y cuando Jesús dice perdonar 70 veces 7, es incalculablemente, es con todo nuestro corazón, es que aprendamos de parte del Señor. Hermanos, si nuestros pecados todos fueron perdonados, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a perdonar a alguien que nos ha hecho una ofensa?
Si nosotros no perdonamos, mostramos que todavía no hemos comprendido lo que es el perdón de Dios. ¿Será que realmente nosotros nos podemos llamar cristianos cuando nos negamos a perdonar? Y, y esto, ¿verdad? Es algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. El dolor, la falta de perdón son malos sentimientos que no van a desaparecer de un momento a otro, como le decía, ¿verdad? Nosotros necesitamos la ayuda de Jesús, que Él nos enseñe a perdonar. Nosotros vamos a iniciar a perdonar cuando estemos dispuestos a perdonar. Y el perdón de Dios debe ser la motivación del cristiano, ¿verdad? Para poder perdonar hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos da un tope, ¿verdad? Porque para Dios hubiera sido muy fácil decir, no perdoné eso, sí, perdona, ¿verdad? Ese cálculo, ¿verdad? Es un cálculo que es una metáfora de una expiración infinita, como su amor es inagotable, como su gracia no tiene límites, ¿verdad? Y el Señor nos habla, ¿verdad? Que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. El Señor, ¿verdad? Tiene la intención de que nuestro corazón sea sanado del perdón. Quiere que nosotros busquemos, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón de perdonar. Realmente, como nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que hemos perdonado. Hay muchas formas, ¿verdad? De hacerlo. Y ahora le voy a compartir algunas, ¿verdad? La primera, pues, es recordar que nosotros cometemos errores. Nosotros no somos perfectos, no somos Dios y muchas veces no nos parecemos a Dios. Y menos cuando no perdonamos a aquellos que hacen alguna ofensa contra nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que como humanos cometimos errores y que otros van a cometer errores. Y a veces, aunque no se den cuenta, ¿verdad? Nos han lastimado y con más razón nosotros debemos perdonar. Cuando nosotros aceptamos, ¿verdad? Que tenemos defectos y que la gente aún así nos ama, ¿verdad? Nos perdona, sobre todo Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de fallarle cada día, Él nos perdona. Entonces nosotros debemos tomar esa decisión de perdonar. Algo importante, ¿verdad? Es aceptar lo que pasó. Cuando alguien nos hace algo, nosotros decimos, es que no lo puedo soportar, es que ¿por qué me hizo esto, verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos que lo que pasó, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Cuando aceptamos que la ofensa que recibimos de otra persona, de alguien que amamos, ¿verdad? Nosotros vamos a sanar nuestro corazón, lo voy a aceptar. No, tal vez no lo voy a agradecer, ¿verdad? En el momento, pero cuando yo perdone, voy a entender que esa ofensa, que esa falta me hizo más fuerte, que me hizo un poco más parecida a Jesús porque yo pude perdonar. También es importante que nosotros aceptemos nuestras heridas y que le digamos, ¿verdad? Que le confesemos a Dios o a otros lo que nos ha lastimado. A veces no perdonamos porque lo tenemos ahí, ¿verdad? En nuestro corazón y decimos, oye, es que ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me hizo eso, verdad? Pero realmente el Señor quiere que nosotros tomemos esa herida, ¿verdad? Y que permitamos que el Señor nos sane para poder perdonar. Y algo muy importante que yo les decía, ¿verdad? Que perdonar es algo que sana nuestro corazón. El perdonar nos da libertad a nosotros, porque realmente cuando nosotros no perdonamos, la otra persona está ahí feliz, ¿verdad? Y nosotros, oye, ahí está, y ay, cómo anda tan feliz después de lo que me hizo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, hermanos, estar conscientes, ¿verdad? De que perdonar es para que yo sea libre, para que mi corazón se sienta lleno de gozo del Señor. Y algo muy importante que debemos hacer como cristianos para perdonar a quienes amamos o a quienes no amamos, ¿verdad? Es eliminar el rencor. Eso que está ahí, ¿verdad? Eso que no puedo olvidar, eso que no puedo soltar. Y miren tan rico que se siente cuando uno lleva algo en la mano y ya no lo aguanta y lo baja, ¿verdad? Cuando uno elimina el rencor de uno puede
realmente pues ser libre, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos cómo podemos perdonar un error de una persona. Y hay algunos consejos, ¿verdad? Para que nosotros podamos perdonar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la falta de perdón no solamente es hacia otros, es también a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, algunos consejos, ¿verdad? Que podemos hacer para sanar esos errores de nuestro pasado es pues encontrar el lado positivo de eso, ¿verdad? Siempre hay algo bueno de nuestras vivencias, incluso cuando nos equivocamos, porque aprendemos que ya no debemos hacerlo, porque aprendemos que Dios nos perdonó, que Dios nos ayudó en medio de ese error que cometimos, ¿verdad? El Señor es un Dios de perdón y es por eso que nosotros debemos recordar eso, ¿verdad? Para vivir siempre con un corazón agradecido y poder perdonarnos a nosotros mismos. También nosotros debemos entender por qué debemos de perdonarnos. En primer lugar, debemos perdonarnos para ser libres, como les vengo comentando, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque el perdón que nosotros recibimos viene de Dios. Y dice que Él derramó su sangre por nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito porque nos ama y esa sangre nos limpia, nos purifica, nos redime. Es decir, nos da perdón. Hermanos, es importante que nosotros nos querramos a nosotros mismos, que entendamos que vamos a fallar, que no somos perfectos, ¿verdad? Que pensemos en el futuro que podemos tener, ¿verdad? Cuando dejamos de lado nuestros errores. Y al mismo tiempo empezar desde cero, ¿verdad? Decir, bueno, me equivoqué, Señor, gracias por perdonarme, yo me perdono, ¿verdad? Y a partir de este momento yo me arrepiento de todo corazón y empiezo nuevamente contigo, ¿verdad? Y por eso les hablaba acerca del perdón que va de la mano, ¿verdad? Con el arrepentimiento genuino. También, ¿verdad? Es importante perdonarnos a nosotros mismos porque crecemos espiritualmente. Nosotros podemos entender, ¿verdad? Que esos errores nos ayudan a crecer para apreciar nuestra vida en la actualidad. Muchas veces nosotros, bueno, en especial quienes no hemos crecido en el Evangelio, ¿verdad? A veces nos decimos, ¿por qué no nací cristiano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Pero realmente Dios tiene un propósito aún en nuestros errores, ¿verdad? Él siempre se glorifica cuando nosotros le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Él, de lo vil, de lo menospreciado, Él se glorifica, ¿verdad? Entonces, no dejemos de perdonar a nuestros hermanos, a quienes nos lastimaron. No importa, ¿verdad? Que hayan sido heridas muy difíciles. Yo sé que no es difícil. A veces que a quienes más amamos son quienes más nos lastiman. Y el enemigo, ¿verdad? Quiere que nosotros tengamos ahí esa falta de perdón. Pero es tiempo de perdonar hasta 70 veces 7. Un número ilimitado, un número infinito, como infinito es el amor de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a aquel que no perdona, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Va a venir enojo, va a venir amargura a nuestras relaciones, a nuestra vida personal, a otras experiencias que podamos tener con otras personas. Cuando nosotros estamos tan enfocados, ¿verdad? En eso malo que me hicieron, no puedo disfrutar de mi vida presente. Y era lo que les decía, ¿verdad? Miro al otro feliz y ya a mí me enoja. Entonces nosotros nos deprimimos, ¿verdad? Nos sentimos ansiosos, nos sentimos mal, ¿verdad? Porque creemos que no merecemos, ¿verdad? O que la otra persona no merece ser feliz porque nosotros no estamos felices, pero es por la falta de perdón. El perdón, ¿verdad? Que el Señor trae a nosotros, ¿verdad? Es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros debemos disponernos a perdonar. Entonces, Dios quiere realmente, hermanos, que nosotros busquemos, ¿verdad? De Él, que cada día nosotros perdonemos, que recordemos que el primer paso para perdonar es recordar todo lo que Dios nos perdonó. Y yo creo que nos queda claro, ¿verdad? Que 70 veces 7 es ilimitado, que es una metáfora que ya sea que usted quiera tomar que 70 por 7, o sea 490, o que quiera tomar los 70 elevado a las 7, y si lo hace y sabe el número, pues ahí me comenta. Pero realmente el Señor quiere que entendamos que es infinito, que nosotros debemos perdonar de todo corazón, que debemos arrepentirnos, que debemos caminar, ¿verdad? Sin amargura en nuestro corazón, sin falta de perdón. Entonces recordemos que perdonar no es continuar o aceptar eso que me pasó, ¿verdad?
o permitir que otros me lastimen siempre, ¿verdad? Significa soltar ese resentimiento y el deseo de hacerle pagar a otros lo que nos hicieron. Así que, hermanos, ¿verdad? No confundamos, ¿verdad? El hecho de que la gente nos puede tratar mal o que no podemos defendernos, ¿verdad? De algo que no nos agrade, ¿verdad? Pero recordemos que el perdón es algo muy importante, ¿verdad? Y que cuando el Señor nos habla de perdonar hasta 77 veces, entonces nosotros debemos de buscar el perdonar en todo tiempo. Amén. Así que, hermanos, hermanas, no descansemos, ¿verdad? No, hasta que en realidad en nuestro corazón haya arrepentimiento genuino, haya perdón, ¿verdad? Y que nosotros podamos, ¿verdad?, estar unidos al Señor. Así que el perdón del Señor que nos habla hoy, ¿verdad? Es un perdón infinito. Entonces, siempre, ¿verdad? El Señor tiene un propósito en su palabra, en todo lo que nos enseña. Así que pongamos en práctica esta palabra, hermanos, y no dejemos de perdonar a otros, de perdonarnos a nosotros mismos, así como Él nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta hora para quedar despedidos y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu infinito amor, por esa misericordia inmerecida. Gracias porque hoy, Señor, hemos aprendido algo, Señor, de cómo tu perdón, Señor, es un perdón ilimitado, es un perdón que nos enseña a perdonar a otros, sus ofensas hacia nosotros, de perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado, ayúdanos a perdonar de corazón, a ser libres, Señor, y que no haya en nuestro corazón ninguna raíz de amargura, ninguna falta de perdón, Señor, que venga a estorbar nuestra relación contigo. Así que te pedimos, Señor, que podamos tener esa disposición de perdonar a cualquiera que nos haya lastimado. Tómese un momento, hermano, hermana, para pedirle perdón al Señor por esas veces que no hemos podido perdonar. Este es el momento que el Señor nos da para que perdonemos hasta 70 veces 7. Así que, Señor, te damos gracias en esta hora por este estudio, pero sobre todo gracias por mis hermanos que van a poner en práctica esta palabra, Señor. Y gracias por hablarle a mi corazón, a mi espíritu, Señor, porque he aprendido tanto, Señor, de lo que tú tienes para hablarnos acerca del perdón. En el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, Señor, por nuestros pastores, por todo aquel que va a escuchar este estudio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche.